Después de una larga lista de criminalidad, delincuencia, violencia, secuestros y un sinnúmero de etcéteras que no podemos ni siquiera nombrar por pudor que han pasado aquí en Ecuador, el presidente Noboa ha decidido darle permiso a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas del orden público, para que puedan utilizar el uso legítimo de la fuerza letal. Entonces, aquí tenemos un problema, algo que nos conflictúa a todos los ecuatorianos. Se han hecho encuestas, la gente sale a preguntar, ¿y usted está a favor o en contra? ¿Está a favor y en contra? ¿Está a favor o en contra? ¿No? Pero es un problema mayor inclusive para los cristianos, porque dentro de todo nos preguntamos, ¿es lícito la pena de muerte? ¿Dios apoyaría la pena de muerte? ¿Qué pasa con la pena de muerte, no? ¿Dios justifica la pena de muerte? Bueno, en primera instancia, un cristiano pensaría, a ver, si el Señor me ha enseñado a dar la otra mejilla, ¿no? Si el Señor me ha enseñado a orar por quienes me persiguen, a bendecir por quienes me maldicen, el Señor quitó el ojo por ojo, entonces, bueno, como yo siendo un pacificador, como siendo un hombre que busca la paz, podría justificar la pena de una sola persona, la muerte de una sola persona. Porque si puedo justificar la muerte de una sola persona, ¿no puedo justificar la guerra? Porque en última instancia, si justifico la muerte de una sola persona, justifico la muerte de miles o millones de personas. Entonces justificaría la guerra, ¿no es cierto? Entonces, al mismo tiempo surgen otras preguntas. Si Dios está en contra de la guerra y está en contra de la pena capital, ¿cómo entonces vamos al Antiguo Testamento a justificar a David, a Sansón, a Elías, a Gedeón, a Moisés, a Josué? ¿Cómo entonces podemos justificar ese tipo de actos que cometieron ellos? Uno pudiera inmediatamente decir, bueno, lo que pasa es que ellos eran pecadores y Dios no estaba de acuerdo y simplemente hicieron lo que quisieron porque eran muy pecadores. Pero eso no parece que es conveniente a la luz de la Escritura, porque entonces nosotros vamos a tener una ordenanza por parte de Dios en 1 Samuel capítulo 15, el versículo 2 dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, voy a castigar a Amalec por el mal que les hizo a los israelitas cuando los atacó al salir de Egipto y les impidió que siguieran su camino, así que ve y mata a los amalecitas. Entonces aquí tenemos un conflicto, porque bueno, ya no es solo que las cosas han cambiado en el Nuevo Testamento, o ya no es solo que, por ejemplo, eso fue desobediencia de estos personajes, David, Gedeón, Elías, Moisés, Josué, Sansón. Es que ellos fueron desobedientes y ellos fueron pecadores, nada más, eso es lo que pasa. Pero ahora tenemos que enfrentarnos a la situación de que es Dios mismo quien ha mandado a matar. Entonces uno diría, bueno, es que eso era en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ha cambiado, pero eso trae otro nuevo conflicto. ¿Cuál es el nuevo conflicto? Es que entonces, cuando la Escritura dice que Dios es el mismo hoy, ayer y siempre, ¿está mintiendo? ¿O es que Dios se puede contradecir? ¿O es que Dios mejora? Porque si Dios mejora, entonces, quién sabe si ahora no sea el Dios definitivo. Y si Dios puede mejorar, significa que se equivocó. Es decir, en el Nuevo Testamento llegaría una especie de Dios que dice, ¿saben qué? Me equivoqué, estaba como muy enojado en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento ya cambié. Ahora soy todo amor y paz y entonces, porque yo también soy Dios y yo también me equivoco y errar es de humanos, que digo, errar es de Dios. Entonces es un Dios que se equivoca. Y si es un Dios que se equivoca o es un Dios que cambia, entonces ¿cómo puedo confiar en un Dios así? Porque si es un Dios que se equivoca, bueno, entonces es un Dios que tiene errores y tiene defectos, por tanto no es perfecto. En consecuencia, ¿por qué llamarlo Dios? Y si es un Dios mutable que puede cambiar y mejorar y que puede ser perfectible, en cuyo caso también es admisible que se equivoca. O en el mejor de los casos, pues no puedo confiar en un Dios así, que cambia, que es voluble, que es inconstante, que es inestable. Y si es un Dios que está cambiando así, ¿qué sentido tiene confiar en sus promesas? Porque igual por ahí cambia de parecer después. Hay ciertas corrientes en el cristianismo que con falta de juicio, falta de criterio, que con una cuestión ilógica e inconsistente pretenden decir de manera incoherente que Dios, en cuyo caso no importa, si Dios me dice que hay que matar, yo mato, si Dios me dice que no hay que matar, no mato. Pero entonces ese tipo de Dios está loco.
Es inconsistente, es ilógico, es absurdo. Es más, están afrentando al mismo Dios que pretenden defender porque lo están presentando como un Dios idiota. Y convengamos que Dios no es eso. Lo que pasa es que está en el pobre razonamiento de esas personas, que hay ciertas corrientes del cristianismo que razonan de esa manera, o más bien que no razonan y pretenden decir que Dios te dice esto y Dios te dice lo otro, y a veces es contradictorio, pero no importa, porque al final es Dios, ¿no? Eres tú el que no entiende, y por eso yo te presento una doctrina, o te presento un Dios que es inconsistente, que es voluble, que es ilógico, que es incoherente, y no importa, tú obedécelo porque te vas al infierno de otra manera. Entonces, ¿cómo razonan este tipo de personas? ¿Y qué razón tendríamos para abrazar y amar a un Dios que es ilógico, contradictorio y absurdo? Y si es ilógico, contradictorio y absurdo, ¿por qué llamarlo Dios? O las personas que pretenden defender a Dios de esa manera están locas, o no piensan, o no razonan, o es Dios el que directamente no razona. Pero convengamos que es el hombre el que no razona, convengamos que es el hombre el que no entiende, convengamos que es el hombre el que tiene esas deficiencias y no Dios. Por tanto, abandonemos esa forma de pensar y entendamos de manera correcta qué es lo que Dios está diciendo en su palabra. No sea que estemos afrentando a Dios con nuestra manera absurda de entender a Dios. Entendámoslo, pero entendámoslo correctamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la pena capital, nosotros vamos a tener ciertos procesos que son parte de nuestra era moderna también. Y es que, como por ejemplo, nosotros podemos justificar el asesinato. Hay una ilustración, una fábula de Esopo, muy interesante, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, no, es que bueno, no importa, o sea, si es que es la pena de muerte, no, es que aparte dejarlos vivir es más doloroso, ¿no? Yo no quiero que mueran, yo quiero que sufran. Y entonces vamos a dejarlos, porque yo no quiero que mueran, que se les acabó, no, yo quiero que sigan viviendo, pero que sufran en la cárcel. Con teléfonos celulares, con prostitutas que contratan, dirigiendo el cártel desde sus prisiones. No, pero yo quiero que sufran. Convengamos que en última instancia es una cárcel de máxima seguridad donde simplemente sufren. ¿Sufren en serio? ¿O solo son privados de su libertad? ¿Sufren en serio? ¿Son castigados? Que yo sepa, tienen comida todos los días. Como pasaba en El Salvador, que es lo que le decían Nayib Bukele, todas estas personas que se levantan a defender los derechos humanos, como Rafael Correa, ¿no? Preocupados por los pobrecitos delincuentes, preocupados, como decía Nayib Bukele, por los pobrecitos angelitos, ¿no? Llévense sus angelitos. No me comen ni un arroz. Nosotros en Latinoamérica ni siquiera tenemos pena de muerte. En Estados Unidos algunos estados tienen pena de muerte, pero aún así la van aboliendo, la van quitando. Y pobrecitos los angelitos, no les dan de comer pollo, pobrecitos. Los sicarios, los secuestradores, los que le quitaron los órganos a tu hija, pobrecitos los angelitos. ¿Cómo no van a comer pollo y es Navidad? Pobrecitos. A muchos ni siquiera les hacen trabajar por su comida, se las dan de gratis y se la quitan a los ciudadanos de bien, a los ciudadanos que sí cumplen la ley, pobrecitos. Y ahí salen los familiares de los delincuentes a llorar, porque aman a sus delincuentes. Pobrecitos los delincuentes, pobrecitos los asesinos, pobrecitos los violadores, pobrecitos. Entonces, hay personas que en esta modernidad, en esta posmodernidad, abandonando los criterios divinos, abandonando la Biblia, bueno, dicen, no, igual, o sea, yo no doy pena de muerte, pero en última instancia yo no estoy a favor, pero en última instancia tenerlos viviendo es mayor castigo, ¿no? Tenerlos viviendo es mayor castigo. Pero si eso fuese así, y les mencionaba la fábula de Esopo porque se narra un hombre anciano que fue leñador mucho tiempo y está muy cansado, está agotado y empieza a cargar la leña en su espalda y de repente llega un momento en que se cansa, se aturde, se aflige y dice, basta ya, Señor, ¿no? Como Elías, ¿no? Quítame la vida, ¿no? Y llama a la muerte, muerte, ven a mí, gritaba el Señor, el leñador, el anciano. Y entonces, para su sorpresa, baja la muerte con su capuchita, ¿no? Baja la muerte, viene con la hoz y le dice, ¿qué quieres de mí?
Y el hombre asustado, temeroso, dice, no, yo solo quiero que me ayudes a coger esta leña y ponerla a mi espalda otra vez. Esta fábula no necesita interpretación. ¿Qué significa? Que en el fondo todos tememos a la muerte, ¿no? Como bien razonó, lógicamente nosotros razonamos de que la muerte es mayor castigo. Y de hecho, precisamente así es como razonó inclusive Satanás. Satanás, el más malo de los más malos, ¿no? Satanás razona de esa forma coherente y lógica. En el capítulo 2, el versículo 4 dice, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Qué significa? Piel por piel todo lo que tiene el hombre dará por su vida. Lo mismo que también juiciosamente razonó el Señor en Mateo capítulo 6. ¿Qué es lo que dice? ¿No es la vida mayor que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Cuerpo y vida son mayores. ¿Qué es lo que está diciendo Satanás? Cualquier cosa dará el hombre por su vida. Es decir, que cuando de repente nos encontramos con una persona y alguien le pone una pistola en la cabeza y le dice, dame dinero, la persona se va a esforzar por darle cualquier dinero. ¿Por qué? Porque la vida es más importante que el dinero, la vida es más importante que la casa, la vida es más importante que cualquier otra cosa. Jesús mismo lo dice. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A entender que la muerte es el mayor de los castigos. Entonces, si hubiese algo peor que la muerte, no sería lícito imponer ese castigo, porque en cuyo caso no sería comparable con el agravio. El agravio debe ser justificado en la misma medida, en el mismo orden, con el mismo nivel, con el mismo grado que el castigo, porque de otra manera hay injusticia. Tiene que ser en el mismo grado. ¿Por qué? Porque la misma conciencia, la misma razón, la misma ley moral que ha sido dado para todos los hombres, como nos testimonia Romanos capítulo 2, el versículo 15 en adelante, o como también lo justificaba la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, es porque debe haber un castigo que sea en el mismo grado, porque lo mismo entendían inclusive hasta los paganos. Entonces, convengamos que la muerte es el mayor castigo, y no es mayor castigo el hecho de mantener a un número de ciudadanos que han violado los derechos de los ciudadanos justos y tenerlos indeterminadamente en una cárcel para siempre hasta que mueran. De todas maneras lo estás condenando a muerte, solo que lo estás encerrando y estás postergando el último fin, porque con llegada a la muerte ya no va a estar en la cárcel. Y hasta mientras, los ciudadanos de bien van a tener que sostener económicamente a todos estos angelitos, como diría Bukele, ¿no? Y entonces nosotros nos empezamos a preguntar, ¿está bien? ¿Está mal? ¿No? Y una de las cosas que más nos afligen a nosotros como cristianos es que quizás nos oponemos a la pena de muerte precisamente porque hemos visto que se han cometido injusticias en los juicios y personas inocentes podrían ser llevadas a la pena de muerte. Y por eso es necesario que nosotros afrontemos este dilema justamente versículo por versículo para entender qué es lo que nos enseña la palabra de Dios con respecto a esto. No sea que también estemos cometiendo una falta de juicio. Para eso tendríamos que remontarnos al inicio, ¿no? ¿Cuál fue el primer homicidio de la Biblia? El primer homicidio que sucedió en toda la historia, en el capítulo 4, el versículo 10, le dice Jehová, le dice Yahvé, le dice Dios a Caín. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de los inocentes, cuando mueren, claman desde la tierra a Dios pidiendo justicia. Y por tanto, dice en el versículo 11, ahora pues, ¿qué significa ahora pues? Significa debido a, en consecuencia de, por razón de, por tal motivo. Ahora pues, debido a que la sangre de tu hermano está clamando justicia, la sangre inocente de esta persona que murió arrebatada por tu mano, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Dios considera que aquella persona que ha quitado la vida a otra es digno de maldición. Está maldito y maldito por Dios.
¿Y cuál es el castigo? ¿Cuál es la maldición? Versículo 12. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Pero uno dice, pero Caín, ¿cómo va a ser grande? Acabas de quitarle la vida a una persona, ahora serás extranjero, ahora serás errante, la tierra no te va a dar fruto. No parece tan malo a comparación de lo que tú hiciste. Oh, sí. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en el versículo 14? He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. La maldición involucra estar apartado de Dios. Y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. ¿Qué es lo que entendía Caín cuando Dios estaba expulsándolo de su presencia, de su resguardo divino, a ser extranjero y errante en otras tierras? ¿Qué significaba para Caín? Para Caín significaba pena de muerte. Pena de muerte. El primer juicio, el primer asesinato, el primer homicidio premeditado, para Caín ameritaba pena de muerte. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, que en Éxodo capítulo 20, el versículo 13, que es el sexto mandamiento de los 10 mandamientos, el Señor dice, no matarás, y uno dice, amén. No concuerda con eso. Pero, fíjense qué curioso, si nosotros nos adelantamos al capítulo 21, nos vamos a encontrar, por ejemplo, en el versículo 15, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Y versículo 17, igualmente el que maldijera a su padre o su madre morirá. ¿Sí? Entonces empezamos a ver que Dios mismo ya está imponiendo la pena de muerte inmediatamente. Entonces, ¿cómo es que en el capítulo 20 inmediatamente Dios nos está diciendo no matarás? Y en el capítulo 21 apenas, en el capítulo que sigue, ya está diciendo, bueno, si es que esta persona hace esto, la matas. Y uno dice, ¿pero qué está pasando aquí? Miren, les hago un listado de los pecados, los crímenes, los delitos que eran considerados que tenían que llevar la pena capital. El asesinato premeditado, secuestro, maldecir a los padres, rebelión incorregible, sacrificar a los ídolos, violar el sábado, la blasfemia, falsa profecía, sacrificios humanos, adivinación, adulterio, bestialismo, incesto, homosexualismo, sexo prematrimonial. Todo eso ameritaba en el Antiguo Testamento la pena capital, la pena de muerte. Y entonces uno se pregunta, pero entonces, ¿por qué? ¿Qué razón tiene Dios para decirme no matarás y luego me dice matarás? Bueno, imaginen lo siguiente, yo estoy digamos que salgo a la calle con mi esposa, con mi hija, y de repente un desalmado golpea a mi hija en la cara, ¿ya? Yo me enardezco, me lleno de ira, es mi hijita hermosa, insulta a mi mujer, me quita el honor, qué sé yo, y de repente yo me molesto, agarro una pala, la golpeo en la cabeza y muere. El castigo que ha recibido es equivalente, es proporcional al agravio que él cometió. Yo sé que muchas personas ya están diciendo, claro que sí. No, no es equivalente porque mi hija no ha muerto. La golpeé en la cara, puede sanar. Yo, sin embargo, como soy una persona que está involucrada sentimentalmente en este acto, debido a la relación que tengo con la persona que fue afectada, yo no estoy pensando de manera juiciosa. Mi juicio está nublado, me estoy enardeciendo y llenando de ira y por tanto seguramente mi castigo o el juicio que yo he determinado va a ser desproporcional al agravio. Por supuesto que es una persona detestable y necesita ser castigada, pero no que se le quite la vida. Estarán de acuerdo. Por supuesto que es agravante que haya golpeado a una niña que es menor de edad, pero no merece en cuyo caso la pena de muerte. Sin embargo, una persona que está involucrada sentimentalmente en la situación no va a entender de razones, porque la emoción está involucrada. Por tanto, fíjense, en el capítulo 21 mismo se añade un detalle más. En el capítulo 21, en el versículo 6 dice, hablando sobre las leyes para los esclavos, dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste y a su amo le horadará, o sea, le hará un huequito a la oreja, le pondrá un piercing,
un arete, y será su siervo para siempre. ¿Qué es lo que dice el versículo 22? Si alguno riñere e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Entonces aquí hay jueces. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que lo que el Señor no quiere y lo que no busca es una vendetta y una venganza personal. Porque cuando es una vendetta y una venganza personal, quizás el juicio, el castigo que yo voy a proporcionar es desproporcionado, no es equivalente, no es comparable con el agravio. Por tanto, necesitamos jueces imparciales que objetivamente, debido a que no están vinculados emocionalmente con la situación, con el acto y con las personas, juzguen de manera objetiva, de manera imparcial, de manera desapasionada, y entonces den un justo juicio. Entonces, lo que el Señor está diciendo es que no hay que matar en el sentido de una venganza personal. No hay que matar en ese sentido. Pero la persona que ha matado en el sentido de una venganza personal, quizás por provecho, quizás por locura, quizás por simple y llana maldad, por envidia como acaba de hacer Caín, estas personas merecen una justa retribución, un justo castigo proporcional a su agravio, pero debe hacerse con jueces imparciales. ¿Se entiende? Entonces el problema no es el asesinato en sí. Dios tiene problema con el asesinato premeditado, que es en razón de un juicio, de una venganza personal. Pero los jueces que dictaminen, hay un juicio, hay un abogado, hay un juez, hay testigos, hay evidencia, se delibera y se determina de manera objetiva que la persona que ha cometido este agravio pues merece la pena capital. Un castigo proporcional, de manera objetiva, de manera imparcial y de manera desapasionada. Lo que el Señor no quiere es que nosotros andemos por ahí asesinando a todas las personas. Por eso nos pone leyes, nos pone mandamientos, nos pone jueces, nos pone un gobierno, nos pone un Estado, nos pone policías, para que las cosas sean hechas rectamente y con orden. De otra manera, todo es una anarquía donde todos estaríamos asesinándonos unos a los otros. Dios es un Dios de orden. Esto se repite también y uno pudiera decir, no, es que, yo entiendo, pero no me convence del todo. Bueno, porque en el Nuevo Testamento seguramente Dios ya cambió esas cosas y Dios ya no quiere la muerte de nadie. Pero revisemos si acaso es correcto y es lícito este tipo de pensamiento. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Romanos capítulo 12, el Señor mismo dice que está en contra de vendetas personales, ¿no? Romanos 12 y el versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces no se vengan ustedes mismos. Y si una persona les hace agravio, no se vengan. Ellos se están vengando por sí mismos, ¿no? Ellos están cometiendo un asesinato, un homicidio, como a la manera de Caín. Ustedes no hagan lo mismo. Listo, se cerró el caso, entonces no podemos estar a favor de la pena capital. Pero ¿qué pasa si seguimos leyendo? Apenas el capítulo siguiente, apenas un par de versículos más. Dice el versículo 1 del capítulo 13. Sométase pues toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Tenemos autoridades? Sí. ¿Tenemos gobernantes? Sí. ¿Tenemos presidentes? ¿Alcaldes? ¿Tenemos leyes? ¿Tenemos jueces? ¿Tenemos policías? Sí. ¿Qué tienes que hacer? Dice el versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Qué pasa si no me someto? Versículo 2, se opone a la autoridad, se opone a lo establecido por Dios y acarrea condenación para sí mismo. ¿Qué pasa cuando una persona no se somete a los gobernantes, no se somete a las leyes, no se somete a los jueces, a los policías? No les tiene respeto, no se somete, bueno, acarrea condenación para sí mismo, se opone a lo establecido por Dios. Es lo que dice la Escritura. ¿Y qué dice con respecto a estas personas? Versículo 4. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Qué hacen los magistrados?
¿Qué hace tu presidente? ¿Qué debería hacer tu presidente? ¿Qué debería hacer tu gobernante, tu alcalde, el policía? ¿Qué debería hacer? ¿Infundir temor al bueno? No. Pero sí debería infundir temor al malo. ¿Y qué hacen nuestras leyes actuales hoy en día, al menos en Ecuador? Infunden temor al bueno. El bueno tiene miedo de denunciar al malo. Porque no sea que te maten. Porque no sea que te extorsionen, te secuestren. Porque seguramente, como nosotros decimos a las personas de a pie, hoy los delincuentes tienen más derecho que las personas de bien. Y deberían ellos primero temer. Deberían temer, deberían temblar. Ellos primero deberían temblar. Pero hoy tiemblan ellos, no. ¿Por qué? Porque los delincuentes también ahora están en las altas esferas del gobierno. Escrito está, por si acaso, también que es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. En algún momento, cuando un gobernante va en contra de la ley divina, nosotros tenemos que desobedecer, y en ese momento la rebeldía se vuelve obediencia. Ojo. Pero ¿qué dice? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Quiénes son servidores de Dios? ¿El presidente? Te digo que sí. ¿El policía? Te digo que sí. ¿El alcalde? Te digo que sí. Es servidor de Dios, o al menos debería saber que es servidor de Dios. Y continúa diciendo, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿La espada para qué sirve? Para defenderse, no, eso es el escudo. ¿Para qué sirve la espada? ¿Para defenderse? No. Para defenderse no. ¿Qué pasa si te atraviesan una espada en el vientre y te cortan así? ¿Te lastiman y luego te recuperas? No, la espada sirve para matar. ¿Qué pasa si una espada cruza tu cuello? ¿Para qué sirve? ¿Para reprenderte, para que te sientas mal? No, para matar. Y dice, no en vano lleva la espada. Y durante mucho tiempo, al menos en Ecuador y en toda Latinoamérica, los magistrados, los servidores de Dios, los policías llevaban la espada, llevaban sus armas en vano. En vano. Y aquí dice, no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, 2 veces ya dice que es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Vengador. El Señor acaba de decir, no os venguéis vosotros mismos. Pero luego dice que los magistrados, los gobernantes, los policías, ¿son qué? Son vengadores de Dios. Tú no te vengues. Venganzas personales no. Por eso te doy jueces. Por eso te doy gobernantes. Para que haya justicia. Para que no de manera apasionada, sino desapasionada y objetiva, se tome la decisión correcta. Y no pueden llevar la espada en vano. A nosotros no nos corresponde vengarnos, tomar justicia por mano propia. Pero a veces la situación se ha agravado a tal punto que la gente siempre tiene que poner sus letreros, sobre todo aquí en la sierra y en cualquier otro lugar. Ladrón que sea cogido será. Porque nos toca básicamente ahora. No digo que esté bien, no digo que vayan a tomar justicia por su mano propia, pero muchas personas tienen que poner estas advertencias. La gente se va cansando porque de repente la maldad aumenta, hay secuestros, mataron a mi hija, robaron a tal persona. ¿Y nosotros qué hacemos? Ahora ya no podemos salir a la calle. Ahora todo es una constante inseguridad. Explota una bomba por aquí, se toma un canal de televisión por acá. Se toman las cárceles, amenazan con esto, amenazan con lo otro, que salieron de las cárceles, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Como no confiamos en los policías porque también creemos que son delincuentes, porque muchos lo han sido, porque muchos gobernantes también han sido delincuentes, muchos presidentes, muchos alcaldes también han sido delincuentes, entonces no confiamos en los delincuentes de arriba y tampoco podemos estarnos confiados cuando estamos rodeados de delincuentes abajo. Y es porque el gobierno está mal y deberíamos hablar y deberíamos corregir, deberían someterse y deberían tener temor de Dios, porque ustedes, señores, son servidores de Dios, aunque no lo sepan. Son servidores de Dios y deberían servir a Dios. Pero también es cierto que por mucho tiempo les han quitado la espada o han llevado espada en vano. Y ellos también temen a los delincuentes, hasta cierto punto. ¿Por qué Dios
justificó la pena de muerte en el Antiguo Testamento, ya lo dice Deuteronomios capítulo 13 y el versículo 11. Para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. ¿Y qué decía el versículo 10? Le apedrearás hasta que muera. Y el versículo 11, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Dios, cuando pone la pena de muerte, es para limitar, es para detener el avance de la maldad. ¿Y cómo está nuestra Latinoamérica? ¿Cómo está México? ¿Cómo está Colombia? ¿Cómo está Venezuela? ¿Cómo está Argentina? ¿Cómo está Ecuador? ¿Cómo estaba El Salvador antes de que llegara Bukele? ¿Se detuvo la delincuencia? ¿Se detuvo la violencia? ¿Se detuvieron los secuestros? ¿Se detuvieron los narcos? No, porque tu presidente, tus gobernantes no están sirviendo a Dios. Porque no hay pena de muerte en Latinoamérica. Y debería. Porque si no, ¿cómo frenamos este infierno? ¿Cómo frenamos los secuestros? ¿Cómo frenamos los asesinatos, el sicariato? ¿Cómo frenamos los robos, el hurto? ¿Cómo? Si desde arriba hacen lo mismo. ¿Cómo? Y tenemos leyes que les benefician a estos angelitos, que pobrecitos no les dan de comer pollo, que desde sus cárceles dirigen el terrorismo, desde sus cárceles tienen celulares, tienen prostitutas, tienen baño, y desde ahí dirigen la maldad que se vive en las calles, porque es un chiste ahora que vayan a la cárcel. Tienen vacaciones, solo que no pueden salir de ahí y ya. Y muchas personas a veces sí, por malos jueces y malos juicios, quizás de manera inocente están ahí. Una persona sobrepasa el límite de velocidad en algún lugar que deberían poder ir a una mayor velocidad porque no hay casas, y les ponen el límite de velocidad a 40, a 35 kilómetros. Se pasan a 36 kilómetros y entonces metidos a la cárcel y a pagar una multa exorbitante porque ya llegó Navidad y los policías tienen que comer. Es así, así vivimos. Eso es lo que pasa en Ecuador, eso es lo que pasa en Latinoamérica. ¿O no es así? Y es porque no estamos siguiendo las enseñanzas divinas, el patrón bíblico, los principios bíblicos. Si es que no te gusta, puedes estar o no a favor de si existe Dios o no, pero caramba que deberías ser sensato, al menos razonar un poquito. El Señor quiere limitar la maldad y quiso limitar la maldad en el Antiguo Testamento poniendo la pena de muerte. Eclesiastés 8:11 dice: y es que cuando la sentencia para castigar una mala acción no se ejecuta de inmediato, el corazón de los mortales se dispone a seguir actuando mal. Y entonces, como no son castigados, roban, entran un día, salen al día siguiente, y como están enojados por la persona que le denunció, vuelve y quizás lo mata. Vuelve y roba más. Y claro, ¿para qué te denuncio si te van a liberar al siguiente día? ¿Para qué te denuncio si te meten y todavía están investigando porque no saben si es que asesinó o no asesinó a esa persona, porque las leyes los protegen? Y si es que yo hablo inclusive, entonces yo soy culpable de injuria. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Llamas a la policía, llegan después de 2 horas y luego ya no tienes la evidencia y la persona ya se fue. Pero también es culpa de las leyes que nos rigen y por eso deben cambiar. Y por eso los cristianos deberían hablar. Y por eso los cristianos deberían hablar de política, aunque no necesariamente se metan a algún partido, pero deberíamos hacer escuchar la voz de la razón. Porque de otra manera, ¿cómo frenamos este infierno? Porque claro, tú dices, bueno, a mí no me ha pasado, pero ¿qué pasa cuando le toque a tu hija? Cuando ya no puedes ir tranquilo por las calles, ya no puedes dejar que tu hijo regrese tranquilo del colegio o de la escuela, porque no sabes si por ahí le roban los órganos en alguna de esas. Y eso se traduce a estrés, se traduce a falta de dinero. Ahora tienes que ponerle un recorrido, o tienes que salirte del trabajo, ir a buscarlo porque es tu hijo. Y fíjense, la maldad sigue aumentando porque no se pone el castigo y la sentencia adecuada.
Uno dirá, pero bueno, ¿y entonces qué pasa con un policía o una persona que tiene que bajar el switch, quizás de la silla eléctrica? Yo no estoy a favor de la silla eléctrica, de todas maneras. Pero ¿qué pasa que si yo la inyección letal o cualquier otro tipo de método, ¿no? Esa persona sería un asesino. ¿Cómo podría tener la conciencia tranquila? Mira lo que dice Levítico capítulo 20 mismo, ¿no? En Levíticos capítulo 20 hay una frase importante que se va a repetir una y otra vez. Capítulo 20, el versículo 9 dice, al final, su sangre será sobre ellos. Su sangre será sobre ellos. Versículo 17, al final, su pecado llevará. Versículo 19, su iniquidad llevará. Versículo 20, su pecado llevará, morirán sin hijos. Versículo 27, su sangre será sobre ellos. ¿Qué significa esta expresión? Su sangre será sobre ellos, su pecado llevarán, su iniquidad será sobre ellos. Significa que es su culpa, no tuya. Si una persona tiene que determinar la pena capital, entonces con justo juicio se ha hecho de manera desapasionada, revisando las evidencias, revisando los testimonios, indudablemente llegado a la conclusión de que esta persona merece sí o sí la pena capital. Por tanto, vamos a proceder. ¿Qué pasa con el policía que tiene que ejecutarlo? Usted no se preocupe, porque es solo un agente desapasionado de la justa venganza de Dios. ¿Por qué? Porque es igual que cuando nosotros decimos, no es que Dios te está echando al infierno. Tú lo elegiste. Tu pecado. Tu sangre sobre ti. Su sangre sobre ellos. Es tu culpa, tu decisión, tu responsabilidad, no la mía. Yo soy un agente desapasionado que dice la ejecución que tú mereces, que tus actos merecen, que tus decisiones merecen, a donde te llevó tu libre albedrío. Entonces no hay un pecado ahí, cuando se ejecuta la sentencia. Finalmente, yo quisiera decirlo, Alexander Campbell escribió un discurso acerca de esto, y él decía que él todavía seguía temblando después de leerlo, que temblaba, que su cuerpo temblaba al leerlo. Números 35, el versículo 33 dice lo siguiente: y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre mancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No será expiada, o sea, todavía no es vindicada, todavía no se hace justicia, y la tierra por tanto queda mancillada. La tierra queda contaminada. La tierra queda contaminada. Y entonces, ¿cómo está nuestra Latinoamérica hoy en día? ¿Está contaminada? ¿Está mancillada? ¿Se ha expiado? ¿Se ha hecho justicia? La tierra, nuestra tierra. O sea, entienden que tal vez, la razón por la cual hay tanta violencia en Latinoamérica es porque la sangre de todas las personas que ha sido derramada injustamente sigue sin vindicarse. Por tanto, la tierra sigue contaminada, por tanto, sigue habiendo violencia, sigue habiendo delincuencia, sigue habiendo dolor en Latinoamérica. Porque no hay leyes justas. Porque sí, caramba, sí. Sí debería haber pena de muerte. Debería. Para frenar el mal, para que la tierra no sea contaminada, para que la sangre deje de clamar justicia en gobiernos sin justicia. Debería. Alexander Campbell decía que no dejaba de temblar después de escuchar ese versículo, después de leer, después de entender ese versículo. ¿Tú tiemblas? ¿O no te causa nada? Solo mira, al menos en Ecuador, miren cómo está. Solo miren cómo está, caramba. Y vamos a seguir defendiéndolo. Vamos a seguir defendiendo, como decía Bukele, a los angelitos. Un poco de sarcasmo no hace mal. Y tú dirás, bueno, o sea, yo entiendo, está bien, pero ¿qué pasa si es que esas personas mueren y no se arrepienten? Entonces estamos limitando, estamos pues restringiendo la posibilidad de que se arrepientan. Y bueno, Dios es bueno y Él quiere que todos se arrepientan, entonces no podemos dar la pena de muerte, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice un hombre que recibió pena de muerte y que conoció al Señor Jesús?
En Lucas capítulo 23, el versículo 39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación? O sea, estando en la misma condenación que ¿quién? Que Dios. Este hombre, al que nosotros le llamamos el buen ladrón, reconocía que Jesús era Dios. ¿Cuándo le reconoció como Dios? ¿Cuando estaba libre o cuando ya estaba colgado en la cruz? Porque de cierto les digo que el mismo ladrón también injuriaba a Jesús. Al inicio los dos injuriaban a Jesús y luego este hombre después vio a Jesús en la cruz y le reconoció como Dios. ¿Cuándo se arrepintió entonces? En la pena de muerte. ¿Qué dice el versículo 41? Nosotros a la verdad justamente padecemos. Otra vez, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. ¿Qué está reconociendo el ladrón en la cruz? Merecemos la pena capital. Nuestros actos merecen la pena capital. Justamente perecemos. Se arrepintió en la cruz. Pidió al Señor que le perdone en la cruz. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hasta él sabía que iba a seguir vivo después de que muera y que iba a venir en su reino. Le reconoce como Dios, le reconoce como Señor, sabe que va a resucitar, que va a venir en su reino, y por eso Jesús le dice: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Se arrepintió y fue salvado. Así que no uses eso como excusa para decir que no estás a favor de la pena capital. Porque hasta con personas que han llegado a tal clase de maldad, hasta la pena capital es misericordia. Edmund Kemper, uno de los asesinos seriales más famosos en Estados Unidos, terminó diciendo, cuando estaba en el juicio, le preguntaron qué deberíamos hacer como personas como tú, que le conocían como el asesino de colegialas. Y él dijo: muerte por tortura. Él pensaba que era la única forma con personas como ellos. No digo que todos, pero sinceramente un asesino serial, ¿qué más vas a hacer? ¿Meterlo en la cárcel? A disfrutar de 3 comidas al día. ¿Qué hacemos con los violadores? Que violan niños. Que la escena parece sacado de un creepypasta donde las sábanas están ensangrentadas y el niño también. Y que le destrozaron físicamente. Y emocional, psicológica y espiritualmente también. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, es que los derechos humanos. No, Señor. Misericordia, sí, misericordia. La pena capital a veces es misericordia para aquellas personas que han llegado a endurecer tanto su corazón que quizás jamás se arrepientan y quizás en la pena capital toman conciencia y dicen: Señor, te pido perdón. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, sí, un cristiano debe estar a favor, no solo puede, debe estar a favor de la pena capital, no sea que estemos desobedeciendo a Dios, no sea que la tierra siga contaminada, no sea que no estemos permitiendo el justo juicio de Dios y su justa venganza, no sea que no frenemos de una vez y por todas este infierno, esta indetenible decadencia de valores, esta violencia que parece no terminar, y que Latinoamérica al final del día termine siendo el gueto más grande que existe en el mundo. No, necesitamos leyes justas, jueces justos, magistrados justos y ciudadanos justos. Y eso involucra, aunque no nos guste, aunque a usted no le parezca, pero a Dios sí, y debería ser suficiente para usted, cuando la escritura milita, la razón milita a favor de esto, también debería estar a favor de la pena capital.